Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de nuestro querido En órbita, donde analizamos la contingencia internacional. Y en esta edición queríamos hablar del Medio Oriente, sobre todo con todo lo que ha estado pasando en el último tiempo, con lo que ocurrió en la Asamblea General de la ONU, con el acuerdo de paz. Estamos expectantes a lo que va a responder Hamás y con muchas otras cosas que están ocurriendo entre la guerra de Israel y Hamás. Carlos Zárate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, mira, estamos vestidos parecidos Sí, hoy día. parecidos. Como esto se graba, como dicen acá en Chile y es muy popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para comenzar un programa que yo creo que tiene mucho de filosofía y mucho de entender términos que están dando vueltas por ahí. Y sobre todo, adicionar a lo que dijiste, el tema de la flotilla de solidaridad internacional, porque ahí hay una discusión que yo creo que es importante tenerla. Yo comienzo diciendo que a mí me parece que a esta altura del partido un plan de paz para Gaza es casi que obligatorio y no es un favor el que se está haciendo. Comienzo también por decir que, aceptado que haya una entidad terrorista entre medio y que eso dificulta las negociaciones, me parece grave que no hayan sido considerados los palestinos en esta negociación, por más que Estados Unidos se haya defendido diciendo que recibió nociones de Palestina a través de Qatar y de Egipto y de otros países amigos. Comienzo diciendo que es muy complicado pensar que esto se va a arreglar de la forma optimista que tienen los 21 puntos o los 20 puntos. Y comienzo diciendo que el mundo está enfrentando una prueba en la cual Naciones Unidas puede salir acabándose, reformándose o perdiéndose. Totalmente. Yo comienzo por ahí. Sí, a mí lo que me llama la atención es que todos los acuerdos que se habían estado tratando de hacer en décadas anteriores involucraban la solución de dos estados. Y esta la excluye. Esta no involucra que se reconozca efectivamente a Palestina como un estado, sino que tenga como un gobierno que sea autocontrolado, pero que no sea un estado internacionalmente. Y lo que, claro, como tú decías, no incluye a los palestinos en este acuerdo, pero lo que más me llama la atención es que ellos quieren hacer como una especie de junta, como junta de gobierno de transición, en lo que termine la guerra y haya ya este nuevo gobierno. Y este periodo de transición va a estar encabezado por Donald Trump, ni más ni menos. O sea, ¿quién más iba a estar metido ahí? Él podría haber sugerido y haber puesto a alguien de su confianza, pero no. Él va a estar él mismo dirigiendo esta junta de transición que va a ser una junta internacional y que ahí ellos van a decidir quién va a involucrar el futuro gobierno. Entonces, finalmente, claro, es como extraño que todo esto se arme sin Palestina al medio. A ver, vamos por partes. Cuando fue el Tratado de Oslo, que es el último antecedente válido que tenemos para esto, en 1995, el primer ministro de Israel, Yasser Arafat, fueron capaces de llegar a un acuerdo. Un acuerdo que, de suyo, fue petardeado por Netanyahu, que en ese minuto Netanyahu no era una figura de la política israelí, pero no era relevante, y cuando Netanyahu llega al poder, llega con la consigna de terminar con Oslo. La pregunta que yo me hago es esta: ¿qué hubiese pasado cuando se formó el Estado de Israel si Palestina con todas sus letras se hubiera opuesto? Palestina se opuso, pero no tenía el poderío para defender su opción. Hoy por hoy, cuando yo digo que va a haber una comisión internacional que supervigile Gaza, encabezada por el señor Trump, que entre otras cosas no tiene nada que ver en este cuento, porque el señor Trump es el presidente de Estados Unidos. Yo reconozco que ha hecho un esfuerzo por ver por dónde, pero ver por dónde para que le convenga a él. Sí. Porque sí quiero dejar un paréntesis. Trump está obsesionado con que le den el Nobel de Paz. Él dice que no. Pero dice que le da lo mismo. En Naciones Unidas él dijo que había terminado 7 guerras, que nadie lo había hecho, y ahora hay muchos de sus adláteres, incluido Pakistán, que ya lo propuso. Lo han propuesto, nominado, sí. Como premio Nobel de Paz. Mi otra pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué pasó con los palestinos? Es que yo les voy a poner una comisión que le encargue el gobierno, ¿a quién? ¿A los palestinos que yo elija? Yo tengo muy buena memoria, y Tomás Pardo, que es de Arica, sabe lo que voy a decir.
Cuando Chile ganó la Guerra del Pacífico, allá por 1880-81, Chile ocupó Lima, uno de los pocos poderes continentales que ocupó la capital de otro estado. Lima era la capital de Perú. Y cuando Chile salió de Perú, dejó encargado un gobierno que Chile suponía era proclive a los intereses de Chile, para no tener problemas con el vecino. Ese gobierno no alcanzó a durar un año. ¿Qué te hace pensar a ti que colocar un comité internacional que designe un, no sé, encargado, secretario, gobernador, no tengo ni idea, palestino, escogido por ellos mismos, va a terminar con el problema? Porque el problema aquí no es quién maneja Gaza, es qué va a pasar con Gaza, que son dos cosas diferentes. Claro. Bueno, por supuesto que este acuerdo tiene evidentemente cosas positivas y cosas negativas. Lo que sí yo creo que rescato de esta propuesta es que, si te fijas, igual Israel ha tenido que ceder en algunos puntos. Porque, por ejemplo, uno de estos 20 puntos es que Israel va a tener que sacar a toda, como desmilitarizar la zona, retirar a toda su fuerza de defensa de territorio de Gaza. Gradualmente sí, no de inmediato, lo haría de forma gradual, pero esto es algo que en propuestas anteriores no habíamos visto al 100%. Entonces eso yo creo que sí es positivo, porque se nota que ya han llegado a un punto en que entendieron que Israel igual tiene que ceder en algo. Entonces por ahí también creo que hay una vía que se está haciendo más posible, pero por el otro lado es difícil también pensar que jamás vaya a ceder, porque en el fondo este acuerdo dice que ellos tienen que ser excluidos por completo, o sea, erradicados básicamente de Gaza, que por supuesto también Israel no va a permitir ni va a negociar con terroristas, pero es complejo, porque en el fondo lo que se está buscando acá es que lleguen a acuerdo y termine la guerra. Es que el problema de fondo es esto. De suyo, porque sí, ninguna organización terrorista puede formar parte de un Estado como gobierno. Ahora, que usted como Estados Unidos declare a Irán como nación que es proclive al terrorismo, tal, pero no forma parte de eso. Entonces a mí no me sorprende lo de Hamás en términos de la formulación. Y me quedo con que sí reconozco que se habló del sufrimiento humanitario, pero no se habló de cómo remediarlo, la hambruna y todo este cuento. Y también, por cierto, es el primer intento en serio de decir para dónde vamos. Dicho eso, que Israel retire sus tropas de Gaza. Es que las tropas de Israel no estaban en Gaza, pero están al lado de la frontera. Y por lo tanto... No, pero igual han entrado a la ciudad de Gaza. Sí, por eso, pero espérame. Es que más allá de entrar a la ciudad de Gaza, para ellos pasar a la franja de Gaza no es difícil. Nada me hace pensar en el futuro que no lo sea. El tema de fondo a mí me da la sensación aquí, y me leí todos los puntos, es que es un buen intento, sí. Es el intento que a mí me gustaría, no sé, yo no tengo ese poder para decidirlo, pero sí es una cosa muy, y lo denunciaron los países árabes, muy a la medida de Israel, muy a la medida de, por ejemplo, no se habló de los asentamientos, todos sabemos lo que va a pasar ahí. Entonces yo creo que es como, vamos a solucionar esto, pero no están solucionando el problema principal. ¿Qué es? Reconocer a Palestina. Ah, no, es que eso es lo que jamás van a permitir. Bueno, pero es lo que uno tiene que decir, o sea, a mí no me gusta la guerra, nunca me gustó. No me gusta el terrorismo. De niño, cuando fue el ataque de 1972 contra los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania, lloré como un niño, era un niño, lloré como niño. Nunca pude entender eso. Tampoco he podido entender por qué 66,000 muertos no convencen a nadie. Dicho eso, tampoco puedo entender que la solución sea, ¿saben qué? Mire, vamos a hacer esto aquí. Por ejemplo, ¿alguien habló de en quién reside la soberanía de Gaza? Porque el último antecedente válido, que es Oslo, dice que la soberanía en Gaza reside sobre la Autoridad Nacional Palestina. ¿Alguien habló de cuánto le van a pagar a la persona que vio su casa derruida, destruida, cómo se va a reconstruir? Es decir, hay cosas más profundas que, por cierto, no pueden estar todas en un Sí, pero plan como este. Pero hay que
O sea, yo trato obviamente de ver lo poco positivo que se puede ver de una guerra. Y es que si yo te diría hace 2 meses atrás, estábamos viendo un video hecho con inteligencia artificial de Donald Trump que mostraba cómo ellos iban a ocupar y a gobernar la franja de Gaza y iban a sacar a los gazatíes de la franja, los querían poner en otro lado donde iban a ser felices, dijo Donald Trump, y ellos iban a armar un nuevo paraíso casi que turístico en la franja de Gaza. ¿Te acuerdas ¿A favor ese de quién? A favor de Israel, obviamente. Pues de hecho el video mostraba a Trump y a Netanyahu ahí casi que bañándose en el mar, súper contentos como que estuvieran de vacaciones en una franja de Gaza totalmente reconstruida. O sea, ellos estaban pensando que iban a hacer lo que quisieran, tomar a los gazatíes y ponerlos en otro lado y que todos iban a quedar contentos y conformes. Y yo siento que ese discurso ha cambiado mucho hasta ahora. Ha cambiado porque también han tenido presión internacional, que por supuesto los ha tenido que ir midiendo, porque si quieren llegar a un acuerdo real, eso claramente nunca va a ser posible. O sea, en el fondo han tenido que ser más realistas, ¿no? No es porque haya cambiado su mentalidad y ahora estén pensando de otra forma, pero... Usía, ¿me permite una pregunta? A ver. ¿Para qué se utiliza el maquillaje? Para embellecer. Ese tratado, ese plan de paz, si es que no aborda la soberanía, no aborda la cuestión humanitaria, en serio, no aborda qué va a pasar con los gazatíes, es maquillaje. Sí, no, sí estamos de acuerdo. Porque al final del día, mire, yo conozco la zona, yo he estado ahí. Estuve en Belén, que es la autonomía palestina. No llegamos a Gaza, por ese momento no se podía. Estuve casi un mes en Israel aprendiendo cómo piensa la sociedad israelí. Debe haber cambiado un poco, yo no me hago vocero de eso. Pero lo que yo sí tengo claro es que mientras no se reconozca el derecho de los palestinos a tener un Estado que los regule, que les permita vivir en sociedad, que no los tenga tutelados, porque Israel ha dicho que Israel se encarga de la seguridad y que eventualmente puede actuar si es el caso, y no salga un ministro israelí diciendo, bueno, si no nos dejan terminar con Hamas, terminamos nosotros con el trabajo. Netanyahu también lo ha dicho. ¿Cómo puedes tú negociar así? Eso es maquillaje, Gaby. Sí, no, pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy tratando de ver, de hacer un equilibrio, ¿no? De ver cosas buenas y como también estamos viendo las cosas malas. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que obviamente ellos están pintándolo como que es algo súper positivo para todo el mundo y es la solución perfecta, cuando en realidad a largo plazo va a ser súper complejo por lo que han hecho. Si ya hay cuánta gente que ha tenido que emigrar de su casa. En este minuto, as we speak, como dicen los gringos, hay 800,000 gazatíes que están dando vueltas. Déjeme le planteo una cosa. Juguemos al cara y sello. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Tire la moneda. Claro. Ahora, ojo, yo le quiero decir una cosa a usted, porque usted nos dedica mensajes de amor que yo agradezco mucho. Los leo todos. Yo no estoy ni a favor de Palestina, ni a favor de Donald Trump, ni en contra de ninguno de los dos. Yo lo que estoy pidiendo es una solución que sea sostenible en el tiempo, que sea digna, pero sobre todo que al mundo le dé un ejemplo que podemos intentar negociar algunas cosas más allá del poderío bruto, digo bruto en términos militares, que detenta una nación cualquiera. Eso a mí me preocupa, porque finalmente, Gaby, voy contigo. Voy a suponer que Pardo se toma el poder y da un golpe de Estado. Ya, Pardo, generalísimo Pardo. Y resulta que nosotros dos queremos hacer un cambio, pero el cambio nunca va a hablar de lo que realmente necesitamos que pase. Estamos hablando de lo que nosotros queremos que pase. Sí, pero es que yo creo que tiene que ver también con algo cultural en estos países que ocurre, que es muy importante y que uno suele dejarlo de lado porque, claro, ahora nos ponemos el foco en las decisiones de las autoridades y de los gobiernos, pero hay una cosa cultural, que es que las culturas o en el fondo las legislaciones y varias de las normas de las religiones, incluso en estos países, se basan en eliminar a la otra. Ya, así como hay distintas interpretaciones de los libros sagrados de cada una de estas religiones, que dicen como nosotros en lo que creemos es en eliminar a Palestina.
Nosotros lo que creemos es eliminar, en que deje de existir Israel. Y ambas naciones lo tienen. Entonces es complejo porque obviamente si es que están dos países enfrentándose en que lo que creen de base es que el otro tiene que ser eliminado, es difícil que puedan coexistir. Sí, déjame hacer un matiz. El Corán, perdón, era para aclarar la voz, dice que hay que eliminar a los infieles y por lo tanto infieles son cualquiera. En el lado de los hebreos hay una cuestión que es casi como la extrema, que dice que nadie puede vivir en Israel sino los hijos de Israel, y en ese caso los palestinos no están incluidos. Pero mi problema es de vida diaria, es decir, ¿qué le digo yo a Mohamed? Que le bombardearon la casa, le mataron a la mujer, los hijos, unos sobrinos. Oiga, mire, quédese tranquilo porque es un tratado de paz en el que usted no está. Pero en una de esas le toca algo. A mí lo que me termina moviendo, y ojo, yo tengo que confesar una cosa, yo ahí en general soy un tipo mesurado cuando comento. Trato de serlo. Usted conoce, sabe lo que yo pienso. Es que lo que yo no me puedo comprar es que los dos poderosos que están sojuzgando al otro son los que deciden. Y que haya gente que crea que ese plan es la solución definitiva para algo que mientras no hayan dos estados no se va a resolver. Y aún así, habiendo dos estados, hay mucho, pero mucho que hacer. Claro. Desde la educación, es que eso desde es lo la que convivencia. Sí. Eso justamente es lo que yo digo, porque una cosa, como tú dices, es que hay un acuerdo que diga ya listo, vamos a hacer este gobierno y va a haber una transición y ya. Pero en el fondo lo que tiene que haber es un cambio paradigmático, yo creo, en las sociedades de ambas culturas, porque en el fondo si quieren poder coexistir y que terminen, porque esta guerra, claro, se va a cumplir 2 años, pero es un conflicto que lleva décadas. Desde Entonces, que fundaron el Estado de Israel. Exactamente, entonces eso no se va a acabar porque ahora lleguen a un acuerdo, o sea, incluso puede que empeore, porque después de una guerra lo que usualmente ocurren son crisis. Entonces, claro, por ejemplo, en el discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU la semana pasada, él dijo una cosa que yo voy rescatando porque uno tiene que ir discerniendo y tener opinión crítica de cada cosa. Pero una cosa que sí rescaté es que él decía, si es que vamos a llegar a este acuerdo ahora, en el fondo, claro, tienen que dejar de enseñar en los colegios, en los libros, de que hay que eliminar a Israel, de que Israel son el enemigo, de que tenemos que erradicar a ese pueblo. Y eso yo lo encuentro que es real, que es algo que sí ocurre, así como ocurre al revés también. En Israel también se enseña que el enemigo es el palestino y que hay que erradicarlo. Entonces, yo creo que partir de la base, como dices tú, de un cambio en la cultura, de que si vamos a ir ahora en adelante con tratar de que las dos naciones coexistan, tiene que ser con el cambio desde dentro, no solamente desde las leyes. El tema de fondo acá es el siguiente. Cuando yo tengo una generación que ha sido criada bajo la violencia, y no una, tengo 3 y 4, disculpen, generaciones criadas bajo la violencia. Tengo un descrédito para quien es vocero de algo que a mí no me gusta. Yo estuve una vez, lo voy a contar una confidencia, estaba en estas clases que nos dieron en Israel, y llegó un señor comunista israelí a decir que Israel era una potencia ocupante y que entonces los palestinos tenían plenos derechos a atacar y hacer atentados y todo el cuento. Yo me paré y me fui. Entonces cuando me preguntaron qué había pasado, yo contesté que yo no podía validar esa manera de pensar. Entonces todavía no hay en el mundo alguien que pueda acercarse y decir, mire muchachos, está bien, Gaby, yo no quiero que cambies de pensamiento, pero quiero que me ofrezcas una oportunidad para que tu pueblo sepa qué pienso yo. Eso que estoy diciendo se practicó con Jordania, con Egipto y con Turquía y funcionó. En Jordania hay monolitos que recuerdan a judíos que murieron en la guerra de los 6 días, qué sé yo, bla, bla. Y en Israel también. Pero aquí el tema es más de fondo. Es que los palestinos, al no tener poder y al haber ejercido el único poder según ellos que ellos tienen, que yo no creo que es el terrorismo, se pusieron en una posición en que hay gente que dice que sí, oiga, den lo que quiera y dejemos la tontera.
pero estamos hablando de millones de personas que no están representadas ahí y que ese cambio cultural requiere valentía política. Sí, Usted, para salir de este atolladero, tiene valentía política y va y lo denuncia y dice y pide, y en una de esas le pega un tiro, como Mahatma Gandhi, como al primer ministro de Israel, que lo asesinaron porque había llegado a un acuerdo con Yasser Arafat, que era un acuerdo lesivo para Israel, o como tantos otros que han muerto en la historia porque su mensaje no le conviene al odio. El problema es que no podemos ser una cultura de odio. Sí, pero después de tantos años de conflicto, es que a mí se me arruga el alma, Gaby. A mí se me arruga el alma. ¿Qué quiere que le diga? Yo no soy capaz de odiar ni a una mosca que me jode en verano. Entonces, como que colocarme en este cuento de que tengo que escoger uno de los dos bandos. Ninguno de los dos bandos, como bandos, como tal. Tampoco se trata de escoger. Es inocente. Yo no quiero escoger entre palestinos e israelíes. Yo quiero que vivan en paz. Es el mejor regalo que le puede hacer a un viejo como yo, es que uno se muera sabiendo que hay un atisbo de paz, pero me da la sensación que no. Es que, bueno, es complejo, por eso va a requerir, por supuesto, un periodo de transición, pero yo creo que va a ser difícil salir, porque imagínate, o sea, más de 66.000 personas han fallecido, o sea, es terrible. Lo que ocurrió con los rehenes, que todavía hay más de 40 manos de Hamas y son poco menos de la mitad los que se cree que están vivos todavía. Sí, hay 20 que están fallecidos. Pero le pregunto otra cosa. ¿Por qué 66.000 fallecidos no movieron la aguja? Es que eso es lo que la gente le preocupa y lo que le alega a los estados, porque en el fondo, la gente común y corriente, si bien puede hacer lo que esté en sus manos, pero nunca va a ser suficiente. Los que tienen el poder real para hacer esto, y es lo que alegaban las personas que iban en esta flotilla llevando ayuda humanitaria a Gaza, porque yo hablé con las 2 chilenas que iban en esta flotilla ayer. Y yo las escuché. Tú no las escuchaste y yo estaba hablando con ellas al lado tuyo. Y decían que en el fondo lo que a ellas les preocupa es que por qué ellas tienen que estar haciendo esto, por qué las personas tienen que estar llevando ayuda humanitaria o manifestándose cuando son los estados los que deberían estar preocupados de hacer algo al respecto. O sea, una cosa es la guerra con un grupo terrorista, que estamos de acuerdo, no en la guerra, pero estamos de acuerdo en que finalmente lo que ocurrió el 7 de octubre fue terrorismo. Sí. Eso es un hecho. Pero en el fondo, el asesinato más de 66.000 civiles, y muchos de ellos niños, es una cosa que debería preocuparle a la gente, a los estados, que debería ocurrir algo a nivel de los distintos estados internacionales para poder llegar a acuerdos con Israel. O sea, si hubiese más presión, yo creo, internacional, podría haber algo al respecto. Recién, ya más de un año y medio pasado, y recién la comunidad internacional está tratando de hacer algo al respecto, pero yo creo que es más para responder a las manifestaciones internas que están teniendo que para realmente tratar de resolver un conflicto. Entonces es complejo, porque en el fondo, cuando un lado tiene todo el apoyo, es difícil que se detenga. Usted sabe que los periodistas vivimos del cuento. Sí, lo voy a decir derechamente. Vivimos de contar las historias. Vivimos, como en el caso de la Gaby, que arma notas, como en el caso mío, que soy especialista en salir en vivo, de hacer análisis, que lo estamos haciendo acá. El problema del cuento es que el cuento pone una narrativa. El problema de la narrativa es que a su vez pone una realidad deformada, porque yo estoy haciendo esa narración. Cuando fue la Alemania nazi, la narrativa es que no era contra los judíos, y sin embargo un régimen de derecha, ultraderecha, racista y asesino, que mató a más de 6 millones de personas. Sin embargo, hoy por hoy ya se escuchan voces que dicen que eso fue relativo, que eso no fue tan así. Ya. Hecho ese punto. El problema es que la narrativa de uno de los dos está construida sobre el castigo. Yo lo voy a castigar a usted porque usted no hizo nada para impedir que me atacaran. Y la otra narrativa es: yo lo voy a atacar a usted y lo voy a sacar de mi tierra sagrada. En esas dos narrativas no hemos sido capaces en el mundo de contar un cuento coherente que tiene que ver con rechazar el terrorismo y al mismo tiempo, con la misma energía, pedir que los palestinos, como palestinos, no sufran ese castigo civil que han sufrido. Porque el castigo colectivo, que fue la palabra que estaba buscando, para la población palestina es indesmentible. Ahora, hablando de la flotilla,
Tema de nuestros días. La flotilla, la mayor parte de ellos está preso en Israel, va a estar preso en las próximas 12, los van a deportar a casi todos. Yo me hago esa misma pregunta, ¿por qué los estados no? Y a raíz de la narrativa, lo que Israel instaló, porque me tocó desmentirlo y me sentí tocado, era que cualquier periodista o medio en el mundo que hablara del sufrimiento palestino era manipulado por Hamás. Pues nosotros no somos manipulados por Hamás. No sé si me explico. Y por el otro lado, la narrativa que instaló Palestina, que está respaldada con las imágenes, es la del abuso. En ese contexto, los de la flotilla sabían lo que iba a pasar. Sí, ellos estaban súper conscientes. Me lo dijo Francesco Gacela esta mañana, que la flotilla había sido utilizada como medio de propaganda. Y yo le contesté que yo no sabía que ser humanitario y estar preocupado de la humanidad era un método de propaganda, y todavía no lo sé. Pero y es que efectivamente era propaganda, pero era algo, o sea, yo creo que no hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con un lado de la guerra o con otro. Lo que aquí estas personas sí estaban llevando ayuda humanitaria, y ellas tenían clarísimo que no era suficiente para acabar con la hambruna en Gaza. Ellas sabían que era, en el fondo, una ayuda, una cantidad simbólica, pero que lo que estaban tratando de hacer era enviar un mensaje que al menos ellos estaban intentando abrir un corredor humanitario vía marítima, y que sabían que los iban a interceptar y que esa ayuda probablemente no iba a llegar. Pero en el fondo era algo que deberían, ellas me decían, deberían estar haciendo los estados. Porque a lo que yo voy cuando digo que los estados deberían intervenir, no me refiero a intervenir contra Israel o contra Palestina. Yo estoy hablando de que independiente de a qué lado se apoye, en el fondo lo que hay que intervenir es con lo que está ocurriendo con la gente civil, que no tiene nada que ver, que está muriendo, que tiene hambre, que no tiene necesidades básicas, que no tiene ya... El otro día escuchaba unas declaraciones de gazatíes que están emigrando, que están huyendo, y decían, estamos caminando pero no sabemos a dónde estamos yendo, no tenemos idea a dónde ir. Pero si viven en una carpa hechiza al lado de la única vía que había para evacuar. Un detalle, a mí me parece que estabas en lo correcto. El problema de fondo aquí es que no nos digamos mentiras. Esto es como el tango. ¿A usted le gusta bailar tango? Depende de la pareja. Si tiene una buena pareja para bailar tango, es entretenido bailar tango, pero si su pareja no tiene ni idea y usted baila tango y él baila salsa, pues no hay caso, ¿no? Y tendrá usted que conseguir un baile en común, no sé cuál sea. El problema de esto es que dirigentes de un lado y de otro no saben bailar tango, ni quieren bailar tango. No, y ahí pasa algo interesante. Mira, para poner un ejemplo, el otro día estaba viendo en TikTok, para variar, un video. ¿Tú viste la película Bastardos sin Gloria? A pedacitos. Ya, bueno. Yo soy bueno para dormirme las películas. Cuando tengo sueño me las duermo. Bueno, yo creo que mucha gente que nos está escuchando probablemente vio la película, que se trata de la época nazi y de un grupo que quería combatirlos, ¿no? Un grupo revolucionario. Bueno, en esa película hay un villano que es una estrella, que se ganó el Oscar, que es un alemán increíble, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero su papel lo hizo extraordinario. Y yo estaba escuchando una entrevista de este actor que personificó al villano, que era un nazi, un general nazi. Y él decía que Tarantino, que era el director de la película, Tarantino le había pedido que no fuera tan malo, que en un nivel de 1 a 10 fuera un 6, porque él había estado haciendo casting y todos los que iban actuaban como un villano muy malévolo, y él no buscaba eso, él buscaba a alguien que fuera malo, pero que no lo demostrara tanto. Y él decía, ¿por qué? Porque todos creen que están del lado correcto de la historia. Ningún villano en un hecho histórico, o sea, el villano que es villano, en el fondo va a ser villano para un lado de la historia y va a ser el héroe para otra. Bueno, pues sí. En el fondo nadie está defendiendo algo en lo que no cree, todos creen que están en lo correcto, todos creen que son el héroe de su historia. Alguien decía que el villano más villano también es abuelo y tiene nietos, ¿no? Claro. Y que con los nietos es un encanto y con los otros es un ogro. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que, claro, en el fondo todo lo que están haciendo es porque creen que están haciendo lo correcto, porque creen que están salvando a su lado de la historia. Entonces es complejo cuando no logran llegar a acuerdos porque no saben hacer diplomacia, porque no logran llegar a acuerdo, porque creen que ellos están en lo correcto de aquí al fin. Mire, yo sí tengo dos cosas en las que sé
que como periodista, como persona, como ser humano, estoy en lo correcto. Siempre voy a estar del lado del oprimido, en cuanto esa opresión sea injusta, en cuanto esa opresión sea ofensiva. Siempre voy a tener una conciencia limpia para hablar de paz y para hablar de progreso. Como co-conductor de este programa, yo me siento muy, feliz no es la palabra, me siento muy, orgulloso tampoco, me siento muy tranquilo con decir que yo siento que lo que hacemos con Gaby, lo que hacemos con Tomás, hoy está en el lado correcto de la historia. Sé que muchos se van a enojar con lo que he dicho. Pues también tengo lugar para ese enojo porque lo puedo entender. El problema es que el mundo ya no resiste más esta tragedia y no resiste más, con el perdón de lo que voy a decir, que nos hagamos los bobos. Esto es un tema que usted tiene que conversar con su gente, tiene que conversar con la gente que está al lado, no desde el fanatismo, sino desde la humanidad. Sí. Porque la humanidad es lo que nos saca adelante. Yo creo que hay que estar del lado de la humanidad, de los civiles que se están muriendo de hambre, de los rehenes israelíes que siguen a manos de Hamas, de las familias de los israelíes que perdieron a sus familias en ese festival, a sus amigos, de los gazatíes que se han quedado sin nada. Es realmente impresionante que estemos siendo testigos de esto y que hoy día con el internet y con las redes sociales es casi que una matanza transmitida en vivo y es lo que estamos viendo y no es difícil no hacer nada. Entonces no estar del lado ni de Hamas ni de, no se trata de eso, es defender la humanidad, que no se nos olvide. Eso yo creo que es importante. Yo creo que hemos hecho uno de esos programas que nos llega al corazón, aunque usted no lo crea, tenemos corazón. Un corazón que palpita con el mundo, un corazón que palpita con la urgencia, un corazón que palpita con ser capaces, y voy a mirar a la cámara, que a Tomás no le gusta mucho que no mire a cámara, transmitir con mi cara, ser capaces de colocarse de donde está el dolor, ser capaces de empatizar, ser capaces de entender. A nombre de doña Gabriela Valenzuela, Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. A nombre del doble campeón panamericano y doble medalla de plata panamericano y además nuestro editor don Tomás Pardo, soy Carlos Zárate. Esto ha sido En órbita. Los esperamos próximamente.